Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Álvaro. Vamos a estar moderando esta conversación. Cuando nos invitaron a esta jornada, y agradeciendo a Fico Bullot y a la gente de CREA por habernos convocado aquí, nos pusieron un desafío que era hablar sobre la innovación desde ejemplos reales, y a los cuatro nos pareció interesante que el primer desafío nuestro fuera innovar en la manera con la cual íbamos a compartir estas experiencias y estos relatos con ustedes, y quisimos darle un color diferente al formato, a la manera con la cual esto va a ser presentado. Así que quiero tomarme 2 minutos nada más para contarles y ponernos al tanto de cómo va a ser la estructura de la conversación. La idea es que Marcus Brown, que quien está aquí a mi derecha, sonriente y con ganas de comenzar a hablar, haga un relato de su historia. Son 3 historias vivas, historias reales, y la invitación que yo les hago a ustedes, estas 3.000 personas que están aquí, que también son historias vivas, es a que escuchen y entiendan la conversación y las presentaciones desde sus lugares, conectando lo que cada uno de ellos dicen con la historia de ustedes. Yo creo que si hay presentaciones que desconectan de la audiencia, es cuando no se entiende en realidad de qué manera ustedes lo van a utilizar. La invitación que les hago es a que ustedes lo lleven a tierra, lo lleven a lo concreto. Marcus nos va a relatar ahora próximamente, se va a tomar unos minutos para contarnos la historia de él. Luego va a seguir Santiago González Benzano, también a mi derecha y a la derecha de Marcus. Va a contar su historia, que de alguna manera la anticipó Artopoulos hace un ratito, hablando de Solapa 4, que es la compañía o una de las compañías que ha fundado y que dirige Santiago. Y finalmente a mi izquierda Germán, que es más conocido por ustedes que por mí, que va de alguna manera a finalizar esta presentación. Y va a ser el primer momento de la conversación. Nosotros, estos 3 personajes apasionados de sus propias historias, compartiendo con ustedes los casos, y luego vamos a desarrollar una conversación entre los 4. Y como toda conversación, tiene una estructura diseñada, pero los 4 nos hemos animado a improvisar y a ser espontáneos, con lo cual las preguntas que van a existir no están prediseñadas, sino que van a ir surgiendo conforme la conversación avanza. Estamos fascinados de estar acá. La verdad que estamos con los nervios típicos de este formato que hemos elegido, un poco estructurado y un poco improvisado. Y antes de comenzar, quisiera hacerles una invitación. Pero los voy a convocar a ustedes a hacer algo. ¿Están dispuestos a hacer algo ustedes antes de nosotros? ¿Sí? Les voy a pedir que cada uno, por favor, ocupe un lugar diferente al cual está ocupando ahora. Que ocupen un lugar diferente y el que está ocupando está bueno. ¿Ya? Está bueno. Sí, ya está muy bueno. ¿En el mismo lugar nosotros también? Sí, Sí. Ahí está, yo tendría que ocupar un lugar también diferente, ¿no? Un poquito también. Muy bien. Ahí está. Germán podría ir ahí. Rafa, ¿querés venir acá? No. Cambio. Bien. Y si están un poco animados, les voy a proponer una segunda experiencia muy breve. Chiquitita. Tomen la lapicera, por favor, y traten de hacer su firma con la mano no hábil. Con la mano no hábil. Aquel diestro lo hace con la zurda y aquel zurdo lo hace con la diestra. ¿Cómo le fue? Mal, complicado, ¿no? Yo quisiera que se queden con esa imagen como la síntesis de un proceso de innovación. ¿Sí? Como los procesos de innovación son incómodos, uno tiende en general a quedarse en el lugar donde está, a seguir firmando con la mano hábil. La invitación y el propósito de esta conversación es a que luego de la conversación algunos o todos ustedes comiencen a hacer sus negocios un poco desde la mano no hábil. ¿Cuáles son las zonas nuevas en las que hay que entrar? ¿Cuáles son las fronteras nuevas en las que hay que entrar? ¿Sí? El propósito de la conversación es que algunos de ustedes se vayan de acá caminando, trotando, corriendo a innovar en alguna dimensión del sistema de negocio de ustedes. Va a finalizar la conversación conmigo presentando algunos conceptos de cierre que demorarán no más de 15 minutos. Marcus, todo tuyo. Bueno, yo voy a contar un poco la historia de nuestra empresa. Nosotros hace casi 30 años que me recibí ingeniero y me fui al norte de Córdoba. Y bueno, hemos hecho una transformación importante a través del tiempo. Desde el monte, la ganadería y bueno, y a partir de la siembra directa
me parece que nos transformamos en una empresa totalmente siembra. Y bueno, en el año 98 hubo un cambio muy importante que a través de un miembro del CREA nosotros nos asociamos y compramos campo en Santiago del Estero. Que eso fue un cambio muy importante, realmente irse lejos a un lugar incómodo sin saber qué nos iba a deparar eso. Y en ese mismo momento empezamos a hacer una experiencia en Garbanzo, acá en Córdoba, y bueno, fueron 15 hectáreas, y eso se fue hace año tras año, y la verdad que yo pensaba que en 3 años íbamos a poder solucionar el tema tecnológico y comercial, y la verdad que llevó mucho más tiempo que eso. Y un poco la idea, cómo podía ser que en forma simultánea que estábamos en Santiago, nosotros empezamos con algo, estaba afianzándose bien la siembra directa, andaba muy bien, la soja, el maíz, y ¿por qué el tema del garbanzo? Era como que yo ya veía que de alguna forma me parece que todo iba a transformarse en siembra directa, y me parecía que había que aprovechar un momento que uno estuviera bien para arriesgar algo, para desarrollar algo y tener algo en la mano para algún momento malo, porque yo digo, no hay siempre momentos buenos, tiene que haber momentos en los cuales las cosas, por H y por B, algo no deja de funcionar. Y bueno, ahí empezamos con el garbanzo, que fue un poco la idea de buscar algún cultivo que tampoco fuera una frutilla, que no tuviera una cadena frío. Habíamos tenido experiencia en muchos años anteriores que habíamos sembrado un poquito de arveja y lenteja y me acuerdo que los pájaros se lo llevaron, entonces habíamos averiguado de probar algo que los pájaros no se lo comieran. Bueno, así fueron varios años, se llenan de yuyo siempre. La verdad que hoy me haber abandonado y tanto mi mujer como el CREA me decían, pero ¿qué estás jodiendo con esto? Y dale. Fue muy bueno empezar a vincularse con otra gente, con la gente de la Universidad Católica de Córdoba, a que nos dijera, por lo menos, que uno reconociera que eso era garbanzo y así. Y más que todo lo que estábamos buscando a través de otra gente es de buscar aliento para no aflojar. Yo creo que actualmente nuestra empresa debe ser de los sembradores más importantes de garbanzo del país. Originamos mercadería, procesamos y exportamos. Nunca nos hubiéramos imaginado esto, que actualmente estamos exportando, llegando con nuestra mercadería, con nuestra marca, con nuestra factura a algún lado del mundo. Estamos en más de 20 países y empezamos el fin del 2007. Yo pensaba que exportar era, pero bueno, para grandes empresas y qué sé yo. Eso, digamos, yo creo que hoy, cuando uno lo ve con un poco más de distancia, me parece que el camino del garbanzo lo que ha hecho fue iniciar un camino y por detrás se dieron un montón de cosas. Por ejemplo, la empresa no estaba habilitada para exportar. A lograr que la empresa estuviera habilitada llevó más de un año y al final son un par de papeles, pero siempre falta algo. Lograr la primera exportación, que fue a Brasil. La persona que nos acompañó y que nos acompaña, que es el broker, lo primero que nos dijo antes de empezar, dice, che, exportar no es exportar lo que sobra, sino producir para la exportación. Y cuando hicimos la primera exportación a Brasil, nos dice, lo fácil es exportar a Brasil. Busquemos enseguida, busquemos otros países, otros destinos. Y me parece que fue acertado, porque hoy estamos exportando a distintos lugares y si un país se cae o no tiene demanda, no sé, me parece que logramos de alguna forma estabilidad. Cuando salimos de siempre la ganadería, lo que me preocupaba, que yo notaba que, aparte que no éramos buenos produciendo gordos, ¿no? Pero siempre los nuestros valían menos. Siempre estaba el tema del fin de mes. A fin de mes no había plata, la hacienda no valía poco y yo necesitaba vender. Y me parece que en la exportación no hay fin de mes. El mundo es muy grande, lo que puede haber es una crisis general, pero el fin de mes no hay. Me parece que, bueno, es un poco
la experiencia, y yo creo que quiero alentar a que a todos exporten. Me parece que la Mesa del Mundo tiene un montón de cosas que la gente quiere. No quise que solamente podamos hacer maíz o soja. Maíz o soja es tan fácil hacerlo que me parece que, aparte de lo que nos da espalda para afrontar algún riesgo, y cuando uno lo hace, o cuando empezamos a hacer esto, no sé si uno lo hace porque quiere... llega un momento que uno se aburre con ciertas cosas, y capaz que esto lo lleva al campo o las líneas de proceso, al mercado, donde sea. Es como que hace cosas nuevas. Me parece que eso es también algo interesante. Yo creo que los productores CREA, que me parece que son productores que se destacan, no podemos producir solo soja seca, sana y limpia y negociar un poquito el flete. Hay mucho más, me parece. Hay mucho más para hacer. Y bueno, eso es lo que yo los aliento a hacer. Y en esto de que es tan fácil hacer soja y maíz, me parece que se erosionan muchos cultivos en el mundo, donde quizá un productor que tiene pocas hectáreas dice, bueno, un tipo que hacía porotos o algo así, dice, che, al final siembro soja, la riego con glifosato y ya está. También él se hartó de carpir. Y bueno, pero ese producto que hacía, alguna cultura, alguien lo está demandando en el mundo. Entonces, si es que uno produce algo y lo tiene que hacer con eso algo, y encuentra las personas que lo puedan comprar, me parece que tenemos un mundo por delante. A mí me parece que es distinto hacer agenda a que te fijen agenda. Yo quisiera preguntarte algo, Marcos, si pasamos a Santiago. Uno escucha en muchos productores, algunos más pequeños, otros más grandes, que probablemente muchos están aquí, que cuando van a entrar a una zona difícil, desconocida, como por ejemplo lo que es la exportación, se traban. Dicen, no sé cómo exportar. ¿Qué tengo que hacer para exportar? Bueno, nosotros tampoco sabíamos. Y no es que sepamos mucho, lo que hay que hacer es, me parece, que buscar a aquella gente que sepa. Lo difícil es cuando es un ovillo donde está la punta. Me parece que lo primero que sabe que es un broker, que es un trader. Nosotros decidimos buscar un broker que le permite a uno conectarse con otra persona en el mundo y comunicar lo que uno vende, porque uno le va a llegar el producto que uno le manda con la marca que uno le pone. En cambio, cuando uno lo hace con un trader, uno le vende como le vende a cualquier exportador, y el producto de uno no llega con su marca, con su diferenciación. Yo cada vez más creo en las marcas, porque el que más tiene que cuidar la marca es el dueño de la marca. Cuando una marca empieza no tiene ningún valor, y después de un tiempo es tanto lo que uno tiene para perder que me parece que uno debe hacer las cosas cada día mejor. Y eso, de alguna forma, el consumidor lo percibe. Yo digo, vender en bolsa blanca es fácil, porque uno no es responsable. Si uno le pone una marca a uno se hace cargo, y el día de mañana dirían, che, yo quiero comprar garbanzos, o mung, o chía, o pisingallo de la marca de Cono, que es nuestra empresa, o si salió mal, mándame cualquier garbanzo menos el de Cono. Entonces uno está corriendo riesgo, y está bueno. Me parece que eso... Muy bien, bueno. ¿Cómo se empieza? Me parece que buscando por un lado, decidiendo a dónde uno quiere estar. Y quizá lo que uno debe hacer puede hacerlo de acuerdo a la envergadura, solo o asociado, y no pensar que todo lo va a hacer uno. Hay mucha gente especializada para pedir ayuda. Yo creo que genera mucha confianza. Me acuerdo que, un detalle, el broker me dice en un momento, dice, che, tengo una buena y una mala, dice. ¿Cuál es la buena? Dice, no, dice, Cono es, en este momento, porque eso va cambiando, el primer exportador de garbanzo de la Argentina. Bueno, está bien, es buena. Y la mala dice, te va a llamar un montón de gente. y
Y yo le digo, bueno, entendiste, le digo yo, Javier. Estamos armando una relación en la cual yo, la buena para vos es que vos sos el broker de la gente que más exporta de garbanzo en la Argentina. Y así va a seguir siendo. O sea, a mí me parece que no hay que generar confianza. Nosotros no hicimos ningún contrato, simplemente el día a día fue llevando a que cada uno vaya dando de su lado información como para que eso sea más, para que eso se teja. Bien, se merece un aplauso, ¿no? Por ser el primero. Gracias, Marcus. Muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. Ahora vamos a continuar conversando y vamos a volver a traer la conversación en el caso de Marcus, pero vamos a invitar a Santiago a que exponga su relato. Estoy bastante... ¿Se escucha o no? Sí. Estoy bastante emocionado de estar acá, por varias razones. Pero una es, con Marcus fuimos compañeros en la facultad hace 30 años largos. El año que viene 30 años. El año que viene 30 años que terminamos. Claro. O sea que más de 30 años que estábamos estudiando juntos. Y la verdad que nunca me imaginé estar acá con él, así compartiendo este momento. Muy bien, no sé qué me imaginaba tampoco, pero esto seguro que no. Y empecé ahora también, mientras escuchaba hablar a Marcus, en qué momento me podría haber estado empezando a imaginar esta situación. Y realmente, el día que me invitaron acá a participar, en realidad es una situación muy inédita para mí, esto de estar acá compartiendo este momento. Y agradecido por esto. En realidad por ahí nos están invitando como innovadores. Yo también me pongo a pensar en la vida de uno, en la empresa de uno, y en realidad lo que uno fue armando también son relatos lindos de los accidentes que tuvo. Es decir, uno tiene una vida accidentada, como tiene cualquier vida de cualquier persona accidentada, y uno le hace alguna conexión, algún relato, algún cuentito que sea más o menos interesante, positivo, se conecta con eso y sigue para adelante. Y desde ahí parece como una buena construcción, y uno la vive así. Pero me parece que también hay toda una cuestión de que el innovador no es que acierta con lo que está haciendo, sino que puede construir un relato positivo de una vida accidentada. Y así que tuve mis accidentes en la vida, así de cosas, novedades, de venir que irrumpe y trae cosas inesperadas, con lo cual tengo un agradecimiento, ¿no? Esa es un poco lo que me pasa con la historia de uno. Y en realidad, bueno, estudié con Marcus, después en realidad estudié agronomía porque era muy idealista. Ahora por ahí no tanto, pero después voy a contar por qué no soy idealista, pero era muy idealista. Y porteño o suburbano, y me quería ir a vivir al interior y casarme, tener hijos. Siempre cuento que es una historia de familia Ingalls, así que se dio la oportunidad de ir a Deró y estuve trabajando 10 años de encargado en un campo, que me podría haber quedado toda la vida si no surge uno de los primeros accidentes que hizo un cambio de 90 grados de mi vida profesional, que fue que el campo se dividió y quedé sin trabajo de encargado. Y ahí empezó mi trabajo de asesoramiento, empecé a trabajar con el CREA, aprendí sobre todo cómo era trabajar como asesor, qué significaba. Y dentro del movimiento CREA, con el CREA Anderson Deró estuve 14 años, que fue una escuela para mí. Pero hubo trato de recordar dos momentos que significaron un cambio importante. Uno fue un viaje que hicimos a Estados Unidos, y ahí, además de ir a ver los farmers de Illinois y de Iowa, que personalmente ya un poco me aburren, fuimos a Silicon Valley y a California. Y ahí tomamos contacto con todas estas cuestiones de la tecnología, de esta cantidad de metáforas que hubo con el tema tecnológico. Y lo que más me pareció interesante era cómo podía hibridar uno todas esas cuestiones. Justo en ese momento estaba hablando de las plataformas colaborativas, la web 2.0, Wikipedia como el nuevo paradigma. Digo, qué interesante todo esto para gestionar conocimiento, como lo hacemos con la metodología CREA, que básicamente era compartir conocimiento entre varios, capturar la inteligencia colectiva. Entonces, todas estas tecnologías nuevas, la web como plataforma para colaborar,
nos tiene que cambiar la manera de nosotros ver nuestro servicio. Tenemos que pensar cómo podemos introducir toda esa tecnología para innovar en nuestro modelo de atención, viéndonos a nosotros como una empresa que da servicios. Me pareció que era un punto muy importante esa hibridación de dos cosas distintas. Y otra cosa que nos pasó en el medio fue una oportunidad que me dio el CREA en un momento, que era presentar no en una reunión CREA, no el campo como siempre tocaba en el turno habitual, sino que me dijeron: che, Santiago, ¿por qué no presentás tu idea, tu proyecto, hacia dónde vas, tu emprendimiento? Entonces es como que se dieron vuelta los papeles. Yo pasaba a ser el caso a analizar, y todas las personas con las cuales yo siempre colaboraba en un intento formal de colaborar conmigo. Y eso me marcó mucho porque me hizo ver como emprendedor, como sujeto que estaba haciendo un emprendimiento. Y el problema es que después no pude salir más de ahí. Me costaba ya empezar a conectarme, me conectaba mucho con cómo ofrecer un servicio, pero ya a través de una empresa y un emprendimiento, y no tanto en una relación personalizada como de asesoría tradicional. Así que eso me puso en un camino distinto. Es como que me llevó ya por otra vía. Esa vía seguí esa vía porque el olfato y tenía como una pulsión de seguir esa vía, que era transformar el asesoramiento tal cual lo venía viviendo, que era un trabajo personal, en un servicio empresarial. Entonces mi trabajo empezó ya a ser hacia adentro de la empresa: cómo construir procesos, cómo incorporar tecnología, cómo llevar a cabo una tarea comercial de venta. Entonces empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Salir a vender, por ejemplo. Salir a vender es una tarea muy poco habitual para un asesor CREA. Y me di cuenta que me gustaba. Entonces también uno empezó a descubrir que las innovaciones que uno va haciendo en el plano empresarial de alguna manera se reflejaban en innovaciones de la creación del uno mismo. Me producía como una recreación constante, y eso también me vinculaba con energía. Así que seguimos intensificando eso, y bueno, terminé renunciando al CREA con una muy buena relación, porque el proyecto lo necesitaba de esta manera, y poder conservar todas las buenas relaciones que habíamos construido durante tanto tiempo. El modelo de negocios que me iba saliendo era un modelo abierto. ¿Esto qué significaba? Ir incorporando en el camino socios con los cuales uno pudiese compartir y enriquecer las ideas, que trajeran mucho capital de impulso, de ganas, que enriquecieran las ideas. Y así, en ese modelo abierto, fuimos construyendo primero con IDA. Fue una primera empresa que generamos. Esa empresa IDA después se juntó con otra que se llamaba Agritest, con una complementariedad muy fuerte. Y finalmente Rodrigo Ramírez, un tercer socio, se unió y formamos Solapa 4, que como empresa formal tiene poco tiempo, pero como evolución histórica bastantes más años. ¿Qué hacemos entonces con Solapa 4 ahora? Básicamente hacemos tres cosas. En realidad tratamos de protocolizar el conocimiento. Protocolizar el conocimiento es una palabra fea, pero tiene que ver con esto que hablaba Artópulos, de tratar de que el conocimiento, que está como un intangible dentro de una organización, pueda tangibilizarse. Se tangibiliza con el objetivo de dos cosas. Primero, socializarlo, y que en todos los puntos donde se hacen cosas esté el conocimiento suficiente o necesario para tomar las decisiones, y no se necesite una cadena de mandos o burocrática de consultas para la toma de decisiones. Eso nos pareció muy importante siempre, que el conocimiento estuviese socializado, por lo cual había que construirlo en un elemento comunicable. Otro punto importante de ese concepto era que
ese protocolo no tiene verdades, sino que tiene las mejores hipótesis que tenemos en este momento y por lo tanto tiene que estar sujeto a una mejora continua. Por lo tanto, todo lo que eran las plataformas web de gestión de conocimiento como Wikipedia eran muy apropiadas para eso, porque justamente lo que permiten es o entender que el concepto está sujeto a una edición permanente. Nosotros creemos en eso, la edición es permanente. ¿Y quién edita? Y edita la inteligencia colectiva. No hay un experto que sea el sacerdote editor. Y esos fueron nuestros principios que nos fueron animando en cómo pensábamos los protocolos. Ahora, para protocolizar y estandarizar el conocimiento, nosotros creemos que la empresa agropecuaria tiene un input muy importante, que son, como cualquier empresa, como cualquier industria, que es el ambiente, los suelos. Y ese ambiente, tal cual lo estábamos gestionando, no estaba estandarizado. Era como tener una empresa constructora y de golpe te mandan un camión de arena de 5 milímetros de diámetro y después te mandan un canto rodado no sé cuánto. Entonces es muy difícil que el hormigón armado salga siempre igual y tiene mucho arte, que era difícil de organizar ese conocimiento y esa práctica. También nosotros consideramos que el ambiente es el input más importante que entra en una empresa. Por supuesto que no lo podemos homogeneizar, pero sí lo podemos estandarizar, es decir, armar categorías y lenguaje que nos permitan controlar la calidad y las decisiones que tomamos en cada ambiente. Así que la protocolización tuvo como correlato la definición de ambientes para poder tener eficiencia en las cosas que hacíamos en cada lugar. Así que conté dos cosas básicas que estamos haciendo, que son los protocolos, la definición de ambientes, y la tercera cosa que hacemos es un compromiso con la operación. Y eso tiene que ver también con mi historia de haber sido encargado de un campo, un gerente, que entendía que, nos gustaba a nosotros que no solamente decir, bueno, este es el conocimiento, sino comprometernos con la operación para ver en qué grado ese conocimiento se estaba incorporando a la operación. No era decir, ahí está el manual, ahí está listo, arréglense. Y para eso generamos un flujo de información que transparentaba la operación y permitía, por un lado, hacer un control de la operación, pero por otro lado, trabajar sobre esos flujos de información para transformarlos en conocimientos y que produzcan también la reedición continua y la mejora continua de los protocolos. Esos tres pilares son los que animaron nuestro servicio y nosotros consideramos que es un devenir o una evolución del asesoramiento que veníamos haciendo cuando pudimos introducir procesos y tecnología. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a, acá con Marcus, de alguna manera estuvimos viendo desarrollo de productos. Y anticipo esto por un modelo que vamos a compartir ya hacia el final de la conversación y a su vez un desarrollo de canales y clientes a la hora de exportar. Con Santiago, entre otras cosas, vimos una dimensión de negocios que tiene que ver con servicios y soluciones, ¿no? La transformación de lo que significaba asesorar. Vamos con Germán a entrar en otras dimensiones, lo conoce mucho más que yo, así que todo tuyo. Bueno, buen día a todos. La verdad que es raro estar acá ahora. Raro no por hablar Movimiento CREA, que he hablado muchas veces, pero sí raro hablando de innovación. La verdad que no me suena medio raro, pero bueno, aparentemente, y por lo que dice Álvaro, que es el especialista, algunas de las cosas que hacemos tienen que ver con el tema. La idea mía es contarles un poquito lo que hacemos en la empresa. Nosotros tenemos una empresa familiar que está en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en América. Hacemos agricultura en la zona, más o menos 10.000, 12.000 hectáreas. Tenemos un tambo de 900 vacas y también hacemos ganadería de carne. El proceso, yo me fui a vivir al campo en el año 82, en el primer campo que teníamos. Lo que hacemos hoy es sobre campo propio y alquilado. Pero más que hablar de lo que hacemos, la idea es un poco hablar de cómo lo hacemos. Y bueno, nosotros lo que nos guió desde que fuimos al campo y de lo que nos guía hoy todavía es, nos interesa aprender y crecer.
Cuando llegamos sabíamos bastante poco y bueno, y queríamos aprender. Hoy vimos que esas palabras aprendizaje y crecimiento son bastante más grandes de las que pensábamos en ese momento. Nos gusta hacer las cosas con mucho profesionalismo, aprendemos para hacerlas con profesionalismo, pero lo que más nos guía dentro de la empresa es que la empresa sirve para promover el bienestar de todas las personas que integramos, el bienestar y el desarrollo de todas las personas que integramos la empresa, de los dueños, de los empleados, de los colaboradores y también de todas aquellas personas que se relacionan con nosotros, de los proveedores, de los clientes y también de la comunidad que las integra. Nosotros estamos convencidos que las empresas tienen impacto en el medio y creemos que desde ese lugar podemos promover desarrollo y bienestar para todos, en nuestra justa medida y en lo que podemos. Y digo también que tratamos, no siempre nos sale bien, pero la idea que nos guía es esa y hacia allá vamos. Y bueno, y lo tratamos de hacer, nos fijamos en 4 pilares. Uno es el productivo económico que tienen todas las empresas que producen cosas, todas las empresas agropecuarias. Tratamos de estar en la excelencia tecnológica, en la vanguardia, tratamos de aprender todo lo que podemos, tratamos de hacerlo de la mejor manera. CREA nos ha dado y nos da una mano enorme en eso. Y por supuesto para ser rentables, ¿no? Pero creemos que eso es necesario, no hay duda, pero que no alcanza, que no es suficiente. Creemos que hay otras cosas atrás y más importantes aún. También tenemos 2 pilares más, que uno es hacerlo sustentable. Se habló muchísimo en el Congreso de eso. La verdad que creíamos que hacíamos cosas, creo que tenemos muchísimo para aprender y muchísimo por hacer en ese plano. Y también tiene que ver otro pilar más, el tercero tiene que ver con todo lo que es el entorno y la cultura que nos rodea. Tratamos de hacer las cosas prolijas, que refleje un poco lo que queremos hacer, con la confianza, que refleje confianza, que refleje bienestar. Y el cuarto pilar, y lo dejé para lo último porque es el que para nosotros es el más importante, que lo llamamos social, humano, desarrollo de las personas, no sabemos bien cómo llamarlo, pero que tiene que ver casualmente con eso, con poder hacer ámbitos de desarrollo de las personas dentro de la empresa, pasarla bien dentro de la empresa para nosotros disfrutar del trabajo, como estamos tratando de disfrutar acá arriba, tratar de disfrutar del trabajo y también tener relaciones de largo plazo. Relaciones de largo plazo y con la filosofía de ganar, ganar, que nos parece fundamental en nuestra relación con todos, con los clientes, con los proveedores, con los colaboradores, con todos. Un poco eso es lo que tratamos de hacer y bueno, después ampliaremos un poco. Muy bien, gracias. Vamos a meternos en zona de riesgo, a producir una conversación pequeña. Y estaba pensando que evidentemente, tácitamente quizás, no evidentemente, hay factores comunes que los unen, ¿no? Y uno de los factores comunes que yo estaba observando tiene que ver con, y mucho con el proceso de innovación, y es en términos de horizonte 1, horizonte 2, frontera 1, frontera 2, ¿cuál es la frontera que ustedes tuvieron que dejar atrás para poder acceder a una frontera 2, ¿no? ¿Cuál es el paradigma que uno tiene que constantemente cerrar y dejar de atrás para que pueda venir un nuevo paradigma? Ustedes 3 hicieron relatos en donde se ven, de alguna manera, un paradigma que va muriendo y un paradigma que va naciendo, ¿no? Sería interesante si los 3 pueden rápidamente a la audiencia contarles en sus opiniones cuál es un paradigma que tuvieron, o al menos uno, que tuvieron que dejar atrás en pos de uno nuevo, ¿no? Y si pueden contarlo con algún ejemplo concreto, ¿no? A mí me han relatado ejemplos en estos días que a mí me han maravillado y no quisiera que se lo pierdan ellos, ¿sí? Y vamos a arrancar al revés ahora. Bueno, hay 2 o 3 paradigmas que son freno a lo que proponemos nosotros. Uno de los paradigmas es que
uy, tengo que ir a trabajar, uy, me tengo que quedar a tal hora trabajando, tengo que ir el sábado a trabajar, feriado, no sé. Vemos el trabajo o el paradigma general de la gente, de los empleados, de los trabajadores, de todos nosotros, es que el yugo, el trabajo como algo malo o el trabajo como algo pesado. Nosotros queremos todo lo contrario. Yo creo todo lo contrario. No digo que hay que vivir trabajando, pero yo disfruto mucho de cuando trabajo. Disfruto mucho a la mañana cuando me levanto, cuando tengo proyectos nuevos, cuando tengo cosas para hacer, cuando tengo desafíos, cuando tengo problemas por resolver, disfruto de trabajar. Y creo, y el otro paradigma importante para mí es pensar, la mayoría de nosotros pensamos que yo soy responsable, yo sí quiero trabajar, yo sí hago bien las cosas, yo sí, y mis empleados no, el otro no tiene el compromiso, viste que ahora no son responsables, viste que ahora no tienen ganas de trabajar. Bueno, yo no creo en esos paradigmas, creo en todo lo contrario. Creo que todos son como yo, que todos tienen ganas de trabajar, que todos tienen ganas de aprender, que toda la gente tiene ganas de mejorar, de crecer, de ser reconocido, de poder dejar su impronta en algún lugar, de poder hacer lo que le gusta. Y con esos dos paradigmas, los anteriores rotos y estos nuevos, uno empieza con esa filosofía y ve que hay muchísima gente que tiene las mismas ganas de sumarse y de venir. Hay un concepto, Germán, que el otro día mencionábamos, que era el salario emocional, ¿no? Sí, bueno, eso es autoría de un asesor de la zona nuestra, de CIPI Radio. Nosotros, yo te contaba a vos que muchos de los integrantes de la empresa que han entrado en los últimos 7, 8 años han venido a trabajar a la empresa nuestra por el mismo salario económico que tenían en su antiguo trabajo. O sea que nosotros le estábamos ofreciendo algo distinto que los hacía tomar la decisión, que no siempre es fácil, de cambiar de trabajo. ¿Y por qué? Porque había un montón de otras cosas, que es lo que llamamos salario emocional, que hacía que el salario completo, digamos, fuera mejor. Y esas cosas creo que son el buen clima laboral, la posibilidad de progresar. Cuando vienen a trabajar dicen, no, porque a mí me gustaría ver la posibilidad de hacer un curso. No sé si te gustaría o no la posibilidad, lo tenés que hacer. Y nos ponemos de acuerdo con él en qué capacitación quiere hacer, en qué progreso quiere hacer, y de ahí, porque no es lo que yo quiera hacer, es lo que él quiere hacer, que necesitamos en conjunto para la empresa. Ahora, ¿cuál es la relación, creen, entre esto que cuenta Germán y la innovación? Yo creo que él asumió algún riesgo. Yo creo que un tipo que innova asuma riesgo. Y bueno, pareciera que a veces mucho cuando uno como empresario no debiera dar o no debiera generar confianza, y me parece que ha cambiado, como ha dado vuelta la torta. Es como que barajó y dio de vuelta y generó mucha confianza en la gente. Y la gente, en vez de retraerse, ha puesto más de lo que quizá está dispuesto a dar en otro lado. Me parece que se transforma en un círculo quizá vicioso en uno virtuoso. Y aparte no solamente eso, sino que de repente me parece que genera un polo atractivo, empezar a atraer más gente. Ahora, ¿por qué operar sobre un paradigma contrario a lo que Germán plantea si aparentemente crea valor? Sí, Vale decir no sé. ¿Puedo? Sí. Yo creo que otro de los paradigmas que hay que romper, que para mí es mentira, es un paradigma que es mentira, que todo es plata. Okay. Que la gente va a ir a trabajar donde más le pagan. Y yo creo que algunos sí, guarda, no todo el mundo, pero hay mucha gente que no. Y yo pongo, por ejemplo, ¿por qué uno va a un determinado restaurante y no va a otro? Si el otro es más barato, ¿por qué vas a este?
porque me gusta más la comida, porque me atienden mejor, porque conozco a la señora que atiende, lo que sea. Pero no es por plata. Y lo mismo pasa para mí en las empresas. Parece interesante como de manera tácita estamos construyendo una definición de valor, ¿no? ¿Qué es valor y qué no es valor? Quizás algunos paradigmas igualan el valor a lo económico, ¿no? Y me parece que en la conversación como en el debate hay algo más. Sí, me parece lo que es interesante también es que el paradigma lo que nos permite a veces es hacer el cálculo. Es decir, cuando hacemos algo dentro de un paradigma nos permite calcular y estimar un beneficio, porque en realidad las reglas y las relaciones están ya, el modelo está. El problema cuando salimos del paradigma y queremos hacer una acción, es muy difícil hacer un cálculo del beneficio desde lo monetario, porque estamos en otro lugar donde el paradigma no está construido. Y muchas veces tenemos que hacer acciones que no les podemos calcular la relación costo-beneficio, porque solamente el nuevo paradigma la va a poder interpretar desde esa relación, y ese paradigma no está. Entonces es interesante cómo y yo creo que el momento actual histórico, y eso nos cuesta interpretarlo porque estamos metidos ahí adentro, estamos viviendo un cambio paradigmático muy fuerte. Muchos hablan de la nueva economía, la vieja economía, el postcapitalismo, hay un montón de nombres que se le están poniendo a cosas que no sabemos muy bien qué son. Pero cada vez hay más gente trabajando en ONG, en economías no formales que no están suficientemente monetizadas. Hay muchos negocios de hoy y cosas que se hacen que no están suficientemente monetizados. Y eso porque responden a innovaciones que no pueden leerse con el paradigma viejo. Ya no sé, es muy difícil interpretarlas si son buenas o malas con el paradigma viejo. Y me parece que es ahí donde están las innovaciones, es animarse a hacer cosas donde uno estima que hay valor, pero la captura de valor todavía es difícil verla en términos monetarios. Si uno ya hoy lo puede ver en términos monetarios, la captura de valor seguramente es un negocio no innovador, es un negocio ya que está relativamente maduro, hay competencia, no vamos a tener demasiada renta en eso. A mí me parece que lo interesante es meternos en un negocio donde uno ya olfateó valor y ese valor no lo podemos todavía transformar en un Excel, en un presupuesto financiero, en un beneficio Ahora ahí comercial. Me parece interesante la pregunta, ¿cómo uno puede olfatear un valor potencial? Porque quizás la gran pregunta de todos es, nadie duda que tenemos que innovar. La pregunta es, ¿qué me tiene que pasar a mí para yo definir entrar en un proceso de innovación? Y si utilizamos la metáfora del olfato, la pregunta que les hago es, ¿cómo olfatear lo que todavía no se ve? Yo me definí como no muy innovador, digamos, pero ¿cómo fue mi proceso? ¿Cómo fue el proceso? Como te dije, a mí me gusta aprender mucho. Y me gusta una manera de hacer las cosas. Y esa fue la combinación que nos llevó a hacer las cosas como las hacemos hoy. Nos da placer hacerlas así, nos gusta. Y encima, como decíamos, es muy buen negocio. Una crítica que se hace al mundo previo al que estamos viviendo ahora, a partir de que algo Artopoulos comentó en la época industrial, es que se construyeron corporaciones basadas en lo extrínseco, ¿no? El motor es lo extrínseco, el bonus, el dinero, el castigo. ¿Cómo creen que opera ese paradigma en los ejemplos de ustedes? Santiago, A ver, no, contesto. Podemos terminar acá. En el caso nuestro, nosotros nos consideramos que somos una startup, un emprendimiento que está en un proceso inestable, que va hacia consolidarse como empresa, hacia una línea más corporativizada, con inclusión de inversiones y vamos por ese camino, o desaparece. Es muy difícil mantenernos en este nivel de startup indefinidamente. Y eso nos pone frente a un montón de dilemas. Pero hoy, en esta situación de startup, la recompensa monetaria que tenemos por nuestro trabajo y tenemos un montón de clientes, vamos creciendo mucho,
pero tenemos que hacer muchas inversiones en tecnología y nuestros presupuestos financieros son bajos y nuestras remuneraciones tampoco son excelentes. Ibas a decir bajas. Tampoco son excelentes. Pero hay un valor de empresa que estamos construyendo que vale, que para nosotros vale. Y es un motivo muy muy fuerte para seguir fuerte en este proyecto, porque hay que sostener la energía a todo esto, ¿no? Es decir, los emprendimientos, y sobre todo cuando uno empieza a ir atrás de valores que son a veces un poco difíciles de tangibilizar, construye marca, tiene presencia y demás, pero a veces los presupuestos financieros vienen un poco por atrás. Y tiene que haber otras promesas para estar. Sí. Y la organización tiene que verlo, ¿no? Te voy a hacer una última pregunta. Tenemos expectativa de recuperar eso, es decir, que en algún momento... la expectativa está. Financieramente vamos a estar bien. ¿Sí? Le voy a hacer una última pregunta y vamos a hacer un cierre de algunos conceptos para dar cierta redondez a la conversación. Y les pediría si los tres se animan a dar una respuesta para ellos, para quienes nos están escuchando. Si pudiera Germán, Marcus y Santiago, siempre nos preguntamos, ¿cuáles son las claves? Decime algo que tengo que hacer, y lo más concreto posible. Si pudiera Germán decirle a la gente que está aquí, al público, en tu opinión, ¿qué es lo más relevante que vos le sugerirías hacer a ellos para meterse en una zona desconocida? Yo les voy a contar lo que hacemos nosotros, digamos, ¿no? Para nosotros ponemos el foco en algo, en el tema de las personas, invertimos mucho tiempo en eso, tratamos de generar mucha confianza. Eso quiere decir que somos consecuentes con lo que decimos, tratamos de ser siempre, a veces, como siempre, nos equivocamos. Y estamos muy preocupados por lo que siente y piensa el otro. Y en cuanto a los procesos de innovación, digamos, uno tiene que estar muy convencido de lo que es un sentimiento, digamos. Uno está muy convencido, pero tiene que tener herramientas y señales también. No puede estar colgado, digamos, de un sueño solamente, sino que tiene que haber señales concretas de que es mejor. Y bueno, y perseverar en el intento. Hay barreras para cualquier cambio de paradigma. Siempre el paradigma anterior vuelve cada tanto. En nosotros, en nuestros colaboradores, en la gente de afuera, en otros. Pero hay que estar convencido y seguir para adelante. Muy bien, gracias. Marcus. A mí me parece que no hay una sola idea innovadora. A mí me parece, siempre estuve preocupado por generar una organización inteligente, creo que la empresa es la gente, y la gente tiene que sentirse cómoda. Bien, y yo lo que noto es que mucha gente, cada vez que una persona que está unos cuantos años con nosotros se nos va, lo lamentamos muchísimo por un lado, y por otro lado nos ponemos muy contentos porque, bueno, no pudo crecer más en nuestra organización y no somos quien para cortarle las alas. Y no bien se va, viene otro, viene otra persona que también es una señal muy clara, que quien pasó por acá ha podido florecer. Y yo veo que viene y florece. Entonces me parece que... y toda esa gente que me parece que hace a la organización dentro y fuera, me parece que cada uno hay que generar una organización que innove permanentemente. No es que innova una persona, me parece. Quizá alguno tiene que liderar el proceso de alguna forma y acompañarlos frente a... Yo veo que muchas veces hay un montón de cosas que parecen fracasos y hay que alentarlos. Se logró tal cosa. No sé, este año, por ejemplo, veníamos mal en Santiago, por ejemplo, para dar un caso concreto. Nosotros venimos con el garbanzo, que viene bárbaro, el maíz, la soja, todo eso. Y estamos desarrollando un poroto Moon, que es un poroto para hacer brote de soja. Hay que lograr el 96% de germinación. Entonces este año venimos probando en Córdoba hace 3 años, vine bien, y fuimos con ese modelito a Santiago,
Hicimos las pruebas el pasado y dieron 400 kilos, 600. Vamos de vuelta, hagamos ensayo en los 3 módulos. Hicieron un ensayo, anduvieron bastante bien, y en forma simultánea hicimos un lote de 130 hectáreas. Se pudrió todo. Al lado sojas de 40 quintales. Uno dice, che, en primer momento dice, che, hemos perdido de ganar la soja de 40 quintales. No, dale, bárbaro, buenísimo. O sea, porque quien está frente a eso y lo ha hecho muy bien, no se tiene que venir abajo, ni él ni todo su equipo. Entonces me parece que parte es, las mejores ideas salen de ellos. Y me parece otro tema también, no sé si hace el tema, pero que hay que hacer circular lo que se aprende. Porque en esto que es fácil compartir en maíz y en soja. Y es difícil compartir en cosas que parece que son el jardín de uno. Nos pasó ahora con la chía, por ejemplo. Hay un ingeniero que trabaja con nosotros que tenía todo muy bien compilado, que el conocimiento estaba tangibilizado en algo, y nos invitaron a Obispo Colombres, dale, anda, lleva. Y yo creo que hemos aportado mucho, pero uno después, no sé si en ese momento o después recibe mucho, pero no es que uno siendo que es algo muy, muy chiquitito, se empieza a fluir y yo no sé por qué, todo el mundo gana al final. Muy bien. Gracias, Marcus. Santiago, ¿alguna recomendación así final? Sí, a mí me parece que es difícil hacer una recomendación de innovación porque en realidad cada uno tiene sus historias, ¿no? Su historia personal y sus cosas, sus accidentes, como decía, pero en realidad es jerarquizar la historia, llevar a un primer plano la historia personal por sobre las cosas que administra uno. Es decir, a mí lo que me parece que estamos en esta vida para hacer una historia, y esa historia tiene movimiento, el entorno, el mundo está cambiando mucho, y hay una buena oportunidad para que nuestra historia sea realmente una historia de movimiento, de cambios, y en realidad estamos pegados a las empresas que construimos, somos empresas. Yo lo hablo desde un lugar también de emprendimiento donde ese pegoteo entre la historia personal y la empresa es mucho más fuerte, ¿no? Pero yo lo que veo que muchas veces también tenemos cosas y nos convertimos en administradores de las cosas, y es casi como una inversión de propósitos. En realidad estamos al servicio de la reproducción de las cosas, capital o lo que sea, cuando en realidad deberían ser recursos para un proyecto de historia personal. Y me parece que ahí en ese ambiente es donde surgen más las innovaciones. Había un campo, creo que debe estar por acá, Adrián Radnik administra un campo, y en el escritorio había un cartelito, era un cuadro que a mí me llamaba mucho la atención. Yo no soy muy folclórico, así lo gauchesco nunca me llamó mucho la atención, pero era un cuadro gauchesco, una cerámica, y decía, yo no le pido, había un gran asado, así prendido en un asador, y decía, yo no le pido a Dios que me dé, le pido que me ponga donde haya. Y a mí me pareció una frase excepcional. Entonces, me parece que para los tiempos que vienen y para la innovación es eso lo fértil, es decir, crear un territorio fértil, que significa relaciones, redes de las que estuvimos hablando hoy, accesos, estar en un ambiente rico, crear un ambiente rico que a uno produciendo externalidades positivas, y no tanto decir tengo y hago reproducir lo que tengo. Me parece que desde lo personal me va para esa línea, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el entusiasmo. Voy a pasar, ya sé que quedan poquitos minutos, a ver de cerrar esta presentación. Bien, Marcus. Voy a tratar de ser breve y quizás algunos charts me los saltee. Este es un modelo de negocios, es un modelo que se llama radar de negocios, y en realidad lo que plantea es que la innovación viene de distintos sabores, ¿no? Está explícita la frase, y este es un caso, por ejemplo, podría graficar el caso de Marcus, ¿no?
Lo que significa esto es que hay innovación en canales, a la hora de exportar. Fue todo un desarrollo que Marcus en su compañía tuvo que hacer, ¿no? ¿Qué significa meterme a desarrollar algo nuevo y pasar de desarrollar commodities, que lo hace, a desarrollar marcas, ¿no? Es todo un desafío, una zona nueva en la cual Marcus está, y por ende desarrollo de clientes, y en sí mismo con el tema del garbanzo y el poroto que mencionabas antes como una innovación en productos. Sabores nuevos, como tenemos aquí en el caso de Santiago, que podríamos verlo como una innovación en soluciones, también una innovación en productos, y llamativamente Santiago habla del negocio a partir de él. Primero se pone él en su transformación personal para luego plantearse el negocio. Por último, el caso de Germán, podríamos verlo como una innovación en la experiencia del cliente. Ayer estábamos cenando a las 4 de la noche y Germán decía, sí, todo el mundo sabe que lo importante es sostener una buena relación con un cliente, entonces lo tengo que sacar a almorzar. Y Germán dice, sí, pero no es suficiente sacarlo a almorzar. El problema es qué haces en el almuerzo. ¿De qué hablas en el almuerzo? ¿Cuáles son las preguntas que haces en el almuerzo? ¿No? Y me pareció un hallazgo que habla de la experiencia que Germán intenta de alguna manera generar con sus clientes. En la organización, otro eje que aquí en el modelo de negocios está, ¿no? De alguna manera cómo Germán habla de la organización. Un ejemplo que Germán no contó acá y que a mí me llamó la atención y me produjo mucho entusiasmo fue, nosotros le pusimos rotafolios al lado de los que ordeñan las vacas para que generen ideas y le fuimos a preguntar ¿qué tiene que pasar para que vos estés mejor en tu trabajo? A mí me llamó mucho la atención, la verdad que me pareció fenomenal y es como una invitación, ¿no? Más allá del caso concreto. Esto quizás resume la idea de que innovar no es hacer cosas nuevas, es crear valor, valor nuevo. Y aquí no necesariamente el valor sea igual a lo económico, que me parece que es habla de una perspectiva nueva, ¿no? El valor como algo más allá de lo económico, que comprende lo económico y va mucho más allá. Y luego vamos a volver sobre el concepto del salario emocional, como mencionaba Germán antes. Podríamos resumir que la historia de la innovación es un viaje de un horizonte actual a un horizonte futuro, de una frontera actual a una frontera futuro. Me pregunto y les pregunto, ¿en dónde están anclados ustedes? ¿En dónde pasan 8 horas del día ustedes? ¿En cuál de las dos fronteras? Intentando todo el tiempo ser más eficiente, lo cual es bueno, necesario. Intentando solo todo el tiempo diferenciarse, lo cual es bueno. Uno sin el otro no puede vivir. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedican a una frontera y cuánto tiempo le dedican a otra frontera? La frontera 2 o el horizonte 2 es un horizonte desconocido, pero es prometedor. Es más riesgoso, pero hay más retorno. Lo contaron acá las 3 historias, ¿no? Es riesgoso meterse a pensar que tu gente, tu compañía, quizás tenga el mismo salario que el promedio, pero le vas a dar algo más. Es riesgoso ser emprendedor y tener 50 años y decir, no sé lo que viene, pero estoy feliz igual. Es riesgoso estar con una soja así al lado y el otro que se está muriendo, y sin embargo meterle pata igual. Y sin embargo el viaje, desde las historias, la innovación es prometedor. Yo creo que innovar es reaprender a mirar, por eso la frase de convertirnos en antropólogos, ¿no? ¿De qué manera miramos la realidad? Todos ustedes o muchos de ustedes son padres, yo también, y cuando un niño le pide a uno que le vuelva a contar el cuento 10 veces, uno dice, otra vez le tengo que contar el mismo cuento, todos los días. El niño ve cosas nuevas todos los días. ¿Cómo ustedes vuelven a mirar la realidad desde otra perspectiva? Yo creo que es peinarnos de otra manera, también, es firmar con la otra mano, es sentarnos en otro lugar, es leer otros periódicos, es comer en otros lugares, es juntarnos con gente con la cual nunca nos juntamos. Si siempre nos juntamos los mismos, si siempre comemos en el mismo lugar, si siempre abrimos el mismo periódico, estamos instalados en el terreno del sé y nunca cedemos al terreno del no sé, que me parece que es el lugar donde la innovación existe. Hay una frase de Thomas Edison que en palabras de Germán el otro día era, hay más oportunidades que gente buscándolas. Me pareció una frase genial. Richard Florida es un autor norteamericano que luego de 15 años encontró una de las razones por las cuales las ciudades urbanas, para la redundancia, en el mundo son más innovadoras. Y encontró un modelo que lo llamó el modelo de las 3 T's: tecnología, talento y tolerancia. Y se dio cuenta que lo más importante era la tolerancia, que exactamente tolerancia en inglés no es lo mismo que en castellano tolerancia. ¿Qué significa?
que encontró que las ciudades más innovadoras son aquellas que son tan atractivas para vivir que reúne a gente muy diversa. Y es esa gente muy diversa que cuando se mezcla genera las organizaciones innovadoras. Les hago una pregunta. ¿Cuánta diversidad existe en los grupos CREA? ¿Cuánta diversidad podría existir en los grupos CREA? ¿Cuánto conocimiento hay en los grupos CREA? ¿Cuánta imaginación podría haber en los grupos CREA? Es una pregunta, ¿no? ¿De qué manera ustedes se relacionan con otros sectores? ¿De qué manera entran y dejan ser penetrados por otras industrias? ¿De qué manera encuentran puntos de intersección entre otras industrias y la de ustedes? Me parece que esta fórmula, la potencia que es la D de diversidad, abre un gran signo de pregunta. ¿De qué manera nos transformamos en individuos y en organizaciones más diversos de los que somos hoy? La innovación disfruta de la ineficiencia y el error, ¿sí? Estas piernas, estos zapatos que se embarran acá, lo contaba recién los tres, Marcus, Germán y Santiago, ¿no? Si queremos evitar el error y ser todo el tiempo eficientes, quizás la innovación no venga. También es crear espacio de confianza y creatividad, ¿sí? Y yo quiero proponerles un ejercicio que dura 10 segundos. Párense, por favor, y abracen a la persona de al lado. Me quedé solo. Se te cayó Santiago. Grande. Muy bien, ¿eh? Felicitaciones, ¿eh? Qué bien, che. Se siente distinto, ¿no? Muy diferente. Bueno, habilidad. yo creo, y es un paradigma, no el único. Vos, si quieren seguir abrazando, yo puedo cortar, no hay problema, ¿eh? Por ahí es lo más, Hijo, lo no más entiendo interesante. todo. Si quieren seguir. Habla del valor que están creando ustedes, más que yo. No, no tenemos, o sí tenemos. ¿Tenemos? No, no. Si quieren aplaudir también es bueno. Bien. Son paradigmas, no es la única manera, no es una verdad, pero hay contados ejemplos, los tres lo acaban de contar, que generan espacios de confianza, a todos nos gusta, a todos nos hace bien, y desde ese lugar, desde la libertad, desde la confianza, de los desafíos, podemos generar más ideas. Innovar, lejos de estar anclados en un principio extrínseco, está planteado un principio intrínseco, que es la pasión por crear, más allá de la pasión por capturar. Lo han contado también Marcus, Santiago y Germán, cada uno de distintos lados, ¿no? Es esa pasión por la obra que está siendo creada, más allá de lo que voy a obtener a partir de esa obra. Si la mirada está puesta solo al final, lo que sí se produce es la eficiencia, no solo la innovación. El salario emocional es un concepto que estuvo presente y que cuando yo lo escuché me pareció realmente un hallazgo que comprende no solo lo económico, ¿no? Ya para ir cerrando, la innovación es 10% inspiración y 90% transpiración, y quisiera invitarlos a que tengan coraje. A mí me ha emocionado mucho estar acá con ustedes y con este equipo que hemos formado en el último mes o 2 meses. No soy yo para opinar, pero me parece que es un sector que transforma a la Argentina, y me pareció muy interesante lo que significa coraje, que viene del latín cor y cardia del griego, y significa echar el corazón hacia adelante. En mi opinión, si cada uno podemos echar el corazón hacia adelante, vamos a innovar y a pasarla bien. Muchas gracias.